Mi nombre es Marcial René Temas González. Soy estudiante del profesorado de Comunicación y el Lenguaje de la Universidad Mariano Galvez. Resido en Villanueva, departamento de Guatemala. Semana número 2 es un mapa mental que se trata de qué es gramática. La gramática es un conjunto de reglas y normas gramaticales. Eh, Desde ahí comenzamos a realizar un mapa mental a través de Canvas. Pues es una experiencia muy bonita desde su diseño, al igual que recabar la información, pues luego se realizó el mapa mental. Semana número 3, historia creativa. La historia se trató de un cumpleaños feliz. Eh, Esta fue una experiencia muy interesante porque en la cual pues yo redacté mi historia. Lo enfoqué de un cumpleaños que en algún momento se realizó o se celebró con mi familia inesperadamente, que yo no me lo esperaba, ni siquiera me lo sabía cuando se realizó. Pues ya toda la historia en algún momento se agregó en el tema. Semana número 4, nube de palabras. Pronombres, verbos, comprendió. Por ejemplo, suyo, dijo y de comprendió. Semana número 5, oraciones, oración y tipos de oraciones. Las oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas y desiderativas. Los diferentes tipos de oraciones es muy interesante también, muy bueno, fue una experiencia muy bonita. Desde luego, el saber los diferentes tipos que existen, la exhortativa, las interrogativas, entonces son oraciones que uno utiliza, pero sin embargo uno no sabe dónde. Entonces, este fue muy interesante, fue un aprendizaje muy significativo. Eh, la semana número 6, un mapa conceptual, en la cual pues se diseñó en Canvas y el contenido era secuencias vocálicas, sílaba, diptongo y otra. Esta fue una experiencia muy bonita, igual se diseñó el mapa mental a través de Canvas. La semana número 7, planificación de microdocencia. Esta actividad eh, fue muy interesante. Sin embargo, fue una experiencia muy buena, a la vez un reto. Un reto porque había que dedicarle demasiado tiempo para mí en lo personal, que a lo mejor me cuesta planificar. No es que no pueda, sí puedo hacerlo, pero me quita tiempo. Entonces, pero sin embargo se trabajó, se eligió el tema, que había que elegir un tema de acuerdo al curso de gramática. Entonces se hizo muy interesante y se entregó, entonces fue muy bueno. Semana número 8, ejecución de la microdocencia. Esta se trabajó a través de un video, es un video que había que grabarse. También fue un reto porque desde luego habría que buscar las herramientas tecnológicas, desde los dispositivos y en la forma y de dónde se iba a realizar este tipo de actividad, de acuerdo a ejecutarla, de acuerdo a la planificación anterior. Entonces también fue una experiencia muy interesante, fue un reto para mí, fue un reto, pero también se cumplió. Semana número 9, ejercicio de acentuación en Word. Este ejercicio es muy interesante de acuerdo a los diferentes tipos de palabras que hay que acentuarlas. Muy bueno porque el acento hace a que tenga una pronunciación diferente a cuando no se acentúa, cuando lo requiere. Semana número 10, diálogo vía Zoom. El tema fue signos de puntuación. Esta parte también fue muy interesante porque desde la organización, en el caso de nosotros teníamos que ponernos de acuerdo
con los o las compañeras con quien teníamos que trabajar. Y en mi caso, pues elegí dos compañeras más, lo hicimos entre tres, pues nos pusimos de acuerdo en qué fecha y en qué hora de realizarla. También fue una experiencia muy interesante que luego trabajamos a través de vía Zoom, dándole uso a la tecnología. Muy interesante. Semana número 11. Proceso y etapa de redacción. El proceso de redacción se trabajó a través de una infografía. También esa infografía se trabajó a través de Canvas. Semana número 12. Tipos de textos y sus características. Los tipos de textos y su función. Tipos de textos según su estructura. Y cada texto tiene sus características, su función, por supuesto su estructura, dependiendo en qué momento, para qué y hacia dónde va dirigido los tipos de textos. Entonces por eso es que cada texto pues tiene sus diferentes características. También fue una experiencia muy interesante porque pues de acuerdo uno ya va identificando y clasificando los diferentes tipos de texto. Semana número 13. Claves para una buena redacción de textos. Se trabajó a través de un organizador gráfico, a través de Canvas, donde tenía que tener claridad, coherencia, uso adecuado de la gramática y la puntuación. Entonces esta parte también pues fue muy interesante. Semana número 14. Tipos de gramáticas en parejas. Se trabajó individual. Los tipos de gramáticas, de hecho estaba asignada en parejas, sin embargo yo lo trabajé de forma individual por circunstancias de salud, en algún momento se justificó. Pero también fue muy interesante porque se trabajó a través de la cámara de laptop y pues también fue una experiencia muy bonita porque de acuerdo al uso de las reglas, es decir, los tipos de gramática. Semana número 15. Típico de padre de la gramática. También se trabajó a través de Canvas, también muy interesante porque de acuerdo a eso había que elegir el padre de la gramática, pues uno se entera y se sabe, y muy bueno, muy buena experiencia. Semana 16, foro de despedida, haciendo mención de los positivos y negativos durante el curso. Esta experiencia fue muy interesante, muy bueno. En algún momento, pues, como lo mencioné anteriormente, de este tema se hablaron de lo positivo durante el curso, de lo que se trata la educación de forma virtual. Esto es muy interesante. Hay ciertos, a lo mejor hay algún tipo de dificultades, pero son más las partes positivas de realizar las actividades, la flexibilidad de horario, el espacio en donde uno trabaja, ya uno decide e elige. ¿Cómo te pareció la educación de forma virtual y el desarrollo del curso? La educación de forma virtual, como lo mencioné hace un ratito, la flexibilidad de horario, muy buena. Uno decide dónde trabajarlo, en qué espacio, en qué momento. Eh, el curso, de acuerdo a las actividades que se fueron desarrollando y se fueron asignando, muy buenos, no hay dudas. Fue una experiencia interesante, fue un aprendizaje inolvidable. Pues igual, gracias por su aporte hacia mi formación profesional, muy interesante. Yo creo que de eso se trata. De eso se trata es que uno absorbe la información, y uno se va preparando y de acuerdo a la preparación que uno tenga, pues es lo que la persona uno es. Así de que, gracias.